tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti, tu alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti. Sean muy bienvenidos a la prédica del día de hoy, día viernes, que continuamos con el tema del libro de Esther. Sean bendecidos, sean amados por el Dios Todopoderoso. Les agradecemos mucho su asistencia. Un gran saludo a todos los que nos verán y a todos los que nos están viendo. A nuestra hermana Lili, a nuestra hermana Katy, al hermano Darío, al hermano Samuel, a Don Oscar, etcétera, 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 etcétera. No me recuerdo ahora, están todas las personas que nos comentan, pero estamos muy agradecidos de cada una de ellas. También queremos darle gracias al Señor por un día más de vida, un día más que ya está, ¿no es cierto?, comenzando ya en la noche del día de mañana. Y agradecido del Señor por poder continuar con lo que se trata del libro de Esther, por permitirnos declarar, ¿no es cierto?, las palabras que están escritas en este libro hacia todos ustedes. Vamos a comenzar el día de hoy con una oración dirigida al Padre. Si están ahí en sus hogares pueden acompañarnos en oración. Padre, Dios Todopoderoso, Dios de la gloria, bendito seas, Señor amado, bendita sea tu voluntad, bendito sea tu reino, bendito sea tu juicio, Señor. Benditas sean todas las cosas que provienen de ti, Señor amado, porque tu justicia verdadera, Señor, es la única que cuenta, Señor amado, porque tu voluntad es la única, Señor amado, que vale la pena hacer, mi Dios Todopoderoso, la que tiene recompensas, Señor amado, que no perecen como las cosas de esta tierra, Señor, la que tienen tesoros allá en el cielo, Padre Celestial. Padre, Señor amado, queremos servirte, Señor amado, cumpliendo una, Señor amado, una de las cosas de tu voluntad, mi Dios amado, que es predicar a las naciones, Señor amado, tu palabra, Señor amado, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, Señor Dios Todopoderoso. Padre, Señor, queremos agradecerte por nuestros hijos, queremos agradecerte por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Queremos agradecerte, Señor, por la iglesia, Señor amado. Queremos agradecerte por tu sacrificio, mi Dios Todopoderoso, que sabemos que no lo merecemos, Señor amado, porque nuestros pecados no tenían por qué haber sido pagados con tu preciosa sangre, Señor amado. Pero así fue de la voluntad de Dios, Señor amado, y así fue, Señor, tu voluntad, mi Señor Jesucristo, cumplir la voluntad del Padre, Señor amado. Padre, Señor amado, te damos las gracias, Señor amado, por el sacrificio de nuestro Señor, y queremos, Señor, algún día, Señor, digno de
de estar en tu presencia, Señor amado, y de recibir, Señor, el cariño de tu reino, mi Dios Todopoderoso. Te pedimos por la prédica del día de hoy, Señor amado, que pongas palabras, Señor, de santidad, palabras de liberación, palabra de exhortación, palabra, Señor, de reprensión en la boca de mi esposa, Señor amado, para que podamos ser instruidos en tu palabra, Señor amado, para que podamos ser direccionados en tu voluntad, Señor. No pongas tropiezo de hombre, Señor, delante de nosotros. No pongas tropiezo del enemigo, Satanás, el diablo, Señor amado, delante de nosotros, sino es de tu voluntad, mi Dios. Y no permitas que nosotros seamos de tropiezo para los demás, Señor amado. Que las demás personas guarden en su corazón lo que sea para tu gloria, mi Dios. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor, te pedimos por el corazón del oyente y por la prédica en el día de hoy, que tu Espíritu Santo tenga libertad para moverse. Amén, amén y amén. Gloria a ti, mi Dios, gloria a ti, Padre Celestial, gloria al cielo y a tu voluntad. Amén, que el Señor les bendiga. El día de hoy me toca y tengo la gran responsabilidad de compartir el mensaje del Padre en esta tarde y ya hemos orado. El Señor tiene el control de todo lo que está sucediendo. Él ha tomado el control de nuestro pensamiento. Él ha tomado el control de nuestro espíritu, tiene el gobierno, tiene en el hueco de su mano nuestro corazón y el suyo. Amén. Le mandamos muchas bendiciones, fortaleza de nuestro Padre a todos aquellos que en el día de hoy han apartado su día, han apartado su tiempo, han apartado su vida, su corazón, y están presentando sus cuerpos como sacrificio santo delante del Padre. Buscamos hallar gracia delante de nuestro Rey. Así que estamos entonces llevando a cabo el ayuno de Esther. Ella dijo que un ayuno en seco, un ayuno de 3 días y de 3 noches, que no comieran ni bebierais en 3 días y 3 noches. Así que estamos presentando este ayuno en seco, pero debido a la predicación, debido a yo estar hablando, hay momentos en que mi garganta queda un poco seca y de verdad que requiere de agua. Así que en caso extremo, en caso que realmente necesite, yo tomaré un sorbito de agua, un sorbito de líquido, ¿verdad? Para poder proseguir con la palabra. Así que vamos a entrar entonces a la predicación del día de hoy, que se encuentra en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 10. Esther, capítulo 2, versículo 10, porque hoy vamos a hablar de lo oculto de Dios. Hoy en nuestro grupo de Facebook compartíamos una enseñanza sobre el pozo de Bethesda, ¿verdad? Donde allí bajaba un ángel. Y hablábamos también en su momento con mi esposo que nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, ayunando, un lugar seco, un lugar árido. Cuánta hambre, cuánta sed debe haber tenido, pero en la oración, y el Señor entregaba hoy una palabra de que Él es nuestra agua de vida eterna. Él es el que puede refrescar nuestro interior. Él es el que puede darle vida a todo nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Amén. Así que Él es el agua de vida eterna. Él es nuestro pan. No solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor amado. No solo el pan físico viviremos, sino de la palabra de Dios.
la que alimenta primeramente el espíritu. Cuando el espíritu está alimentado, podemos tener vida y vida en abundancia. Y el versículo 10, el capítulo 2 de Esther, dice así, lo leo en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ese es el versículo clave del día de hoy. Mardoqueo, el primo de Esther. Ayer estuvimos en la predicación hablando de Amán y Mardoqueo. Antes de ayer estuvimos hablando de Vasti. Hoy vamos a hablar de cómo el Señor permite mantener en silencio ciertas cosas. Vamos a hablar de lo oculto de Dios. Entonces hay cosas, para los que conocen la historia, los que se han sumergido en este libro, en este tiempo de Esther que estamos viviendo, conoce ya la historia que Esther, al momento de ser elegida, al momento de ser ella la reina, no le hace caso a su primo Mardoqueo y no revela de dónde proviene ella, cuál es su pueblo, tal como lo dice el versículo que acabamos de leer. Entonces, cuando sigue la historia, avanza la historia, vemos que en un momento determinado, más adelante lo vamos a leer, en un momento determinado, por una situación determinada, ella lo declara. Entonces, hay cosas que se deben manifestar a su tiempo. Muchas veces queremos conocer o dar a conocer todo de una sola vez, al instante, en el mismo momento. Hay veces que el Señor nos muestra, nos revela, nos enseña, nos habla, y nosotros vamos y lo contamos de una forma, lo contamos de una vez, al mismo momento que el Señor nos ha mostrado. Pero tenemos un Dios muy, pero muy ordenado. Tenemos un Dios perfecto. Un Dios que no tiene de más ni de menos. Él no se equivoca. Tenemos un Dios completamente perfecto, por lo que es en su perfección. Él es un Dios ordenado. Todo tiene su orden. La palabra dice también que todo tiene su tiempo. Entonces, nuestro Señor le encanta, le gusta hacer las cosas a su tiempo, al tiempo de Él. Dice la palabra de Dios que un día de nosotros puede ser 1000 años de nuestro Señor. Dice también la palabra, y cuando podemos ver cómo Dios fue ordenando cada cosa en la vida de muchas personas en la Biblia, o cuando Él recién comenzó a crear la tierra, el cielo, Él dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué hizo Dios? Él, nuestro Dios perfecto, nuestro Dios ordenado, puso orden, separó las aguas, puso las lumbreras y cada cosa en su lugar y en su movimiento, todo que concuerda. Así también lo vemos, especialmente una de las cosas y la forma que nosotros podemos ver el orden de Dios es en el cuerpo, en el ser humano, en el cuerpo físico. Vemos como todo tiene un funcionamiento completamente paso a paso y cada miembro tiene su funcionamiento complementario para que todo pueda funcionar a la perfección. Tenemos un Dios ordenado completamente. Yo voy a ver el cargador, no se vaya a estar descargado. Muy bien, entonces vemos todos esos ejemplos de cómo Dios manifestó, cómo Dios aún manifiesta en nuestras vidas el orden. A Él, como acabo de decir, todo a su tiempo, todo a su momento y todo ordenado. Así que así también nosotros cuando llegamos a nuestro Señor, nuestra tierra está desordenada y vacía. ¿Cuántas personas
llegamos a nuestro Señor quizás con el matrimonio medio cojeando, no sabiendo cada uno cuál es su función, y es por eso también hoy el desorden entre el hombre y la mujer que se está llevando en el mundo, que la mujer quiere tener el rol del hombre, que se menosprecia el trabajo del hombre, y hay allí un desorden porque ese no es el diseño de Dios. Dios le dio un trabajo, una obra para la mujer y para el hombre, porque Él es perfecto, Él es ordenado en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra economía. A Dios le gusta que nosotros también tengamos y mantengamos un orden en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra economía, un Dios ordenado. Entonces vemos en los personajes bíblicos cómo Dios, por ejemplo, vamos a hablar de David. A David dice la palabra que lo ungieron, Samuel lo ungió con aceite cuando él era un muchacho. Pero luego a los 30 años recién David comenzó a desarrollar su reinado. También lo vemos, por ejemplo, con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en la palabra dice que él esperó el tiempo del Señor, del Espíritu Santo, cuando él recién se convirtió, para ir donde el apóstol Pedro. También Moisés, él tuvo su tiempo viviendo en Egipto, viviendo con los reyes de Egipto, no sabiendo que él también era un judío. Y hubo un tiempo en el que él comenzó a mirar a los judíos y el trabajo de ellos, y fue allí como se desarrolló, que él supo que él era uno de ellos, ¿cierto? Todos conocemos la historia, que él se fue, ¿cierto? Por causa de haber matado a un egipcio, ¿cierto? Pero él tuvo su tiempo también. Y todos nosotros en nuestras vidas tenemos nuestros tiempos. Esther, por obediencia a su primo, porque como veíamos en las predicaciones anteriores, Esther, una mujer muy prudente, una mujer muy sabia, una mujer que presta oído a los consejos de personas que saben y tienen experiencia con respecto a los temas. Ella conocía a su primo Mardoqueo. Ella conocía cómo era Mardoqueo de decisivo. Ayer veíamos cómo Mardoqueo no se inclinaba delante de Amán, porque él no se inclinaba delante de nadie más que nuestro Dios. Entonces era una persona que tenía un buen testimonio. Era una persona en la cual sus obras, sus frutos daban una confianza y de poder escuchar, prestar atención a lo que él aconsejaba, y que él le aconsejó que guardara silencio y no dijera cuál era su pueblo, y ella muy sabiamente, por causa de los frutos de Mardoqueo, ella lo escuchó. Entonces dice la palabra de Dios con respecto a lo oculto de Dios, a lo que está silenciado. ¿Qué quiere decir lo oculto? Lo que está protegido, lo que está allí, allí en el medio, lo que nadie puede ver. Eso significa lo oculto. Y Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Un versículo hermoso, demasiada información tenemos en ese versículo. Dice que las cosas secretas, porque hay cosas que nosotros como seres humanos no podemos entender. No sé, por ejemplo, si se me apareciera un ángel en una oración, que es algo secreto, que claro, vemos aquí en la Biblia descripción de un ángel, pero verlo enfrente de uno es otra cosa. Y muchas cosas que ni siquiera están en la Biblia. Dice el libro de Juan, en el último versículo, dice que Jesús hizo todas estas obras aún
aún muchas más que no caerían, que no se podrían contar, dice el libro de Juan, que Jesús hizo aún muchas más obras. Entonces imagínense si nosotros cuestionamos muchas veces, siendo cristianos o no siendo cristianos, cuestionamos las maravillas, la eternidad, el poder, la manifestación sobrenatural de Dios. O cuestionamos que Él creó la tierra y que la tierra no puede haber sido de esa forma, que de repente comenzó a formarse el mar. No puede haber sido de esa forma, tiene un porqué, y comenzamos a cuestionarnos, no, es que el ser humano viene del mono y allí la evolución, ¿cierto? O que la tierra fue producto de una explosión y vino el Big Bang, ¿cierto? Entonces imagínense que el libro de Juan declara eso. Miren, voy a leer el versículo. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. El apóstol Juan. Entonces, cosas secretas, ocultas, que Dios no las manifiesta, dice que le pertenecen a Él. Pero mire lo que dice después, más las reveladas. ¿Qué quiere decir reveladas? Las que son destapadas, las que son descubiertas, las que se muestran. Esas cosas son para nosotros. Y mire qué hermosa promesa, no solo para nosotros, los hijos de Dios, sino que también para nuestros hijos. La palabra de Dios dice que en los postreros tiempos los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños. Y hoy en día el Espíritu Santo, todo aquel que ha recibido al Dios como su Rey y su Salvador en su vida, en su corazón está el Espíritu Santo. Tiene una parte sobrenatural de Dios, el que creó el cielo y la tierra, dentro de tu interior. Y hay cosas que Dios revela, muestra, destapa, descubre, sale a flote, que Dios lo hace mostrar enfrente de sus hijos. Y no solo de nosotros, los padres, nosotros de los hijos, sino también para nuestros hijos. Viene con una promesa. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, el Espíritu que hoy está en usted y en mí, el Espíritu Santo, venía sobre ciertas personas. Venían sobre algunas personas que eran personas especiales, personas que solamente tenían un propósito específico en el reino de Dios, y allí venía el Espíritu de Dios para ayudarle a ejecutar el propósito, el ministerio, el llamado al cual Dios le había creado, al cual Dios lo había hecho hijo. Amén. Pero hoy en día, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vino tras de Él, después de su resurrección y su ascensión al cielo, vino después de Él el Espíritu Santo, el cual mora y vive en todos aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que han dejado su sabiduría humana de lado y decir, amén, Señor, yo creo que tú creaste el cielo y la tierra. Yo creo que tú eres quien creó el ser humano, que no provenimos del mono. Y todo eso, esas fábulas, esas enseñanzas humanas. Cuando decidimos hacer eso, el Espíritu Santo comienza a tener libertad en nosotros y Dios, Jesús, comienza a hacerse aún manifiesto en nuestras vidas y comenzamos a creer y a conocerle aún más. Entonces hay cosas que nosotros no podemos ver ni entender, porque son cosas que solo le pertenecen a Dios. Muchas personas se sacrifican estudiando. ¿Cuántos teólogos? ¿Cuántos años estudiando teología? Los científicos, el estudio de las estrellas, los arqueólogos, los astrólogos, etcétera.
todos aquellos estudiosos que van más allá. Entonces, hermana Paula, ¿usted me está diciendo que nosotros no podemos estudiar? Si yo quiero estudiar teología, ¿no lo puedo hacer? No es lo que estoy diciendo. Usted puede estudiar la profesión que quiera, la que usted quiera. Usted puede esforzarse por estudiar más allá, no está malo. Nosotros los días lunes a las 8 de la noche, a través de videollamada, estudiamos la palabra de Dios. Nada de malo hay en los estudios, muy por el contrario. La falta de sabiduría, la falta de lectura, la falta de conocimiento hizo perecer, hizo morir a un pueblo completo. Entonces debemos ser entendidos. Pero hay cosas que no son aptas para nuestro intelecto, para nuestra capacidad, para nuestra limitada capacidad humana, que no logramos, no podemos entender. Pero hay un segundo punto que habla el versículo 29 de Deuteronomio, que dice: mas las reveladas son para nosotros. Vemos entonces aquí dos cosas. Unas cosas ocultas y otras que sí se pueden revelar, otras que sí se pueden mostrar, otras que Dios sí nos permite, nos abre el entendimiento, toma el control de nuestros ojos, pone visión espiritual en nuestra vida, oídos abiertos espirituales, los sentidos espirituales. Tenemos sentidos naturales, ¿cierto? Pero así también tenemos sentidos espirituales, un oído alerta, atento, un oído espiritual que escucha, que discierne, que entiende la voz de Dios. Amén. Entonces, dice allí que hay unas cosas que son reveladas. Como decía hace un momento, en el Antiguo Testamento, esas cosas solo eran reveladas, mostradas, o Dios le hablaba a personas específicas, pero hoy nosotros, a través del sacrificio, tú y yo, de Jesucristo, el Espíritu Santo que vive y mora dentro nuestro, puede revelarnos, mostrarnos cosas aún que no podemos entender en un libro, que no podemos entender con clases online. Nosotros con mi esposo hemos hecho algunos cursos, hemos visto algunos cursos también online que se están haciendo, muy interesantes, pero cuando Dios te enseña, cuando Dios te muestra, cuando Dios abre tu entendimiento para comprender un versículo y profundizar en él más allá, es completamente diferente. Un curso de 3 meses queda así de pequeño para una sola palabra, un solo versículo que Dios pueda enseñarte. Pero eso es a través de una persona prudente, de una persona que cree, una persona que puede creer que Dios puede darnos a conocer. Así fue entonces como Esther fue una mujer muy prudente, muy inteligente. Ella le hizo caso a su primo y no reveló su identidad. Muchas veces Dios nos muestra o nos dice nuestros dones, nuestro llamado, nuestras capacidades, Dios nos habla. Pero eso no es un motivo de andarlo diciendo todo el rato, o de andar alardeando de lo que Dios te ha dicho, de lo que Dios te ha mostrado, de lo que Dios te ha hablado. Hay una cosa que yo aprendí en los últimos 2 años, que cuando José, el soñador José, tenía sus sueños, él iba y le contaba los sueños a sus hermanos, le contó el sueño a su padre. Todo el mundo se burló y se rió de él. ¿Por qué? Porque hay cosas específicas que Dios tiene para ti y para mí. Pero como vemos a Esther, todo tiene su tiempo de ser revelado, y a quién revelárselo, a quién contárselo. Porque si dice la palabra de Dios que
El hombre carnal no discierne, no entiende, no comprende, no acepta el mundo espiritual, no acepta lo espiritual, porque la carne y el espíritu se contraponen, se contradicen, están allí en una lucha siempre. Entonces el hombre carnal, una persona que no entiende el mundo espiritual, para él son locura lo que tú le vas a contar, lo que tú puedes decir. Entonces hay tiempos y momentos que debemos callar, silenciar o saber a quién le contamos lo que Dios nos ha dicho, nos ha revelado, nos ha mostrado, ¿cierto? Y comentarlo en el tiempo adecuado y decírselo y contárselo también a la persona indicada, a la persona correcta. Para esto necesitamos aprender y saber escuchar al Espíritu Santo de Dios. Como hijos de Dios, como creyentes, como siervos de Dios, como discípulos de Jesús, necesitamos discernir, entender cuál es la voz de Dios. Porque en nosotros hay 3 voces. Podemos escuchar 3 voces. Hay también 3 espíritus. Uno es el espíritu del hombre, del ser humano. Otro es todo lo que es el mundo de Satanás, sus demonios. Y el otro es el Espíritu de Dios. Y estos 3, muchas veces, la voz de Dios nos habla. Y hay muchas veces que nosotros no sabemos, no tenemos la madurez o no le hemos dado tiempo a desarrollar esa confianza en el Señor de que Él es el que me está hablando. Y comenzamos y ahí viene el enemigo, las tinieblas. ¿Seré yo? ¿Seré el Señor? Señor, confírmame. No hay nada de malo pedir confirmación a Dios en cuanto a una palabra, una respuesta. No hay nada de malo. Muchos hijos de Dios lo hicieron. Y nuestra humanidad, también limitada, siempre está en eso. Lo pensé yo, lo dije yo, habré venido del Señor, o a lo mejor es el enemigo que quiere engañarme. Entonces, por eso que es muy importante mantener una relación con el Espíritu Santo, aprenderlo a conocer, a escuchar su voz, a saber cuándo es Dios a través de su Espíritu Santo hablándonos, enseñándonos, mostrándonos, corrigiéndonos, direccionándonos. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios, cuando tú comienzas a ser prudente, a guardar silencio y a esperar que el Espíritu Santo te diga, ahora habla, tú estás aprendiendo prudencia, tú estás aprendiendo a ser sabio. Dice que el sabio guarda silencio, es entendido, ¿cómo dice la palabra? El sabio es una persona que sabe entender los tiempos. Por eso es la importancia de comenzar a desarrollar una madurez y una confianza plena de que es Dios diciéndonos. Si hay una cosa en el que el ser humano, en el que el enemigo se pone en medio de cuando Dios está hablando, es cuando Dios nos está hablando, nos está diciendo, y nosotros ponemos en duda. La duda no proviene de Dios. El enemigo es el que siempre quiere hacer dudar, o el enemigo siempre es el que está tergiversando, está copiando. Él imita todo lo que Dios puede hacer. Entonces dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1, dice que de manera que yo, dice el apóstol Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Como decía adelante, la palabra dice que el hombre carnal no discierne, no entiende, no acepta las cosas espirituales, porque él está en la carne, ve todo lo carnal solamente, lo terrenal, lo natural. Dice entonces que él no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando hay personas que están ya acostumbradas a vivir en lo carnal, en lo terrenal, en lo natural, aquí el apóstol Pablo me está diciendo que son niños espirituales, niños carnales.
Usted puede tener 60 años, pero si usted vive la carne, es un niño en el Señor. Dios lo mira como niño. Usted puede tener 15 años, 20 años, 30 años, pero usted vive las cosas naturales, vive las cosas terrenales, vive las cosas carnales. Usted es un niño espiritual. Cuando usted no presta oído, atención, o no hay obediencia, no aprende a obedecer al Espíritu Santo, es un niño espiritual. Y mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 3 de 1 de Corintios. El apóstol Pablo dice: os di a beber leche y no vianda, no comida pesada, no comida sólida, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Entonces, cuando hay una persona, un niño espiritual, una persona que solo habla de lo terrenal, una persona que sus obras son carnales, no se le puede hablar de muchas cosas espirituales, porque no las va a entender. Dice: os di a beber leche. ¿Qué quiere decir leche? Comida espiritual, alimento espiritual para recién convertidos. No es el momento, no es el tiempo de hablar de otras cosas espirituales. No es el momento, no es el tiempo que corresponde entregarle un alimento más sólido. Porque si yo a un bebé recién nacido le doy a comer porotos, ese bebé se va a morir. Ese bebé se va a reventar, no está preparado para eso. Entonces, como comenzamos diciendo, nuestro Dios es un Dios ordenado, un Dios completo y perfecto. Entonces dice que Dios quiere enseñarnos sus cosas ocultas, Él quiere revelarnos, pero para eso debemos aprender a ser personas espirituales, aceptar que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Usted y yo somos seres espirituales. ¡Ay, que se cree súper espiritual! La última revelación. Eso es lo que dice el enemigo. Eso es lo que dicen los niños. Eso es lo que dicen los carnales. Pero cuando usted acepte para lo que Dios la llamó, para lo que Dios lo llamó, cuando usted acepte que Dios la llamó, lo sacó de las tinieblas para traerlo, para trasladarlo a su reino de luz, usted comienza a transformar sus pensamientos, comienza a crecer en el Señor y comienza a ser obediente, y el Espíritu Santo comienza a hablarle más, comienza a mostrarle más, comienza a confiar en usted, porque la palabra dice que nosotros somos colaboradores de Cristo. Dice que somos administradores. Si usted tiene una empresa y contrata un administrador que llega tarde, un administrador que no siente responsabilidad por su trabajo, que hace el trabajo cuando quiere. Si usted contrata un administrador para su empresa que va cuando quiere, que no da una respuesta, un administrador que no dice por qué faltó o porque no tiene una responsabilidad, ¿usted qué va a hacer? No es una persona confiable. No es una persona al cual estoy segura que ni usted ni yo quisiéramos entregar nuestra empresa, nuestro sacrificio, nuestro sueño en las manos de aquella persona. Amén. Así que así tal cual en el Señor. Para que Dios pueda revelarnos, enseñarnos, hablarnos, nosotros debemos prestar oídos. Debemos tener discernimiento de que si es la voz de Dios, si es la voz de Satanás o es solamente nuestra voz. Entonces Dios quiere, como decía recién, enseñarnos cosas grandes y ocultas, como lo dice en el versículo. Clama a mí, dice Jeremías 33, versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ni tú conoces, que ni tú ni yo conocemos. Jeremías 33, 3. Te enseñaré cosas, pero primero mire el orden de este versículo. Clama a mí.
allí en ese clamor no es solo decirle, Señor, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Dice, clama. La palabra de Dios dice, clama a voz en cuello. Es una oración más profunda, es una oración con más intensidad, es una oración con más repetitivamente. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Y luego que le responde, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cómo Dios te va a enseñar estas cosas maravillosas que me apasionan, me dan vida a mí? El Espíritu Santo, el Señor, me pone más hambre de poder conocer sus misterios, no para ser enaltecida, no para ponerme sobre otro. Dice la palabra de Dios, no tenga mayor concepto de sí mismo que pueda tener. Sabemos también, hemos hablado en las otras predicaciones, que al vanidoso, al orgulloso, el Señor lo mira de lejos. Debe haber un espíritu de humildad en nuestro corazón. Entonces dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni conoces. ¿Cómo nos va a enseñar esas cosas si nosotros todavía ni siquiera le hemos aceptado que Él es el Dios de la gloria, que Él es el Rey de los ejércitos? Ni siquiera hemos creído que esta es su palabra de verdad, aunque los arqueólogos, aunque el Big Bang, aunque esto. Un día, ¿sabe? Cuando yo recién comencé a seguir al Señor, y muchas personas que saben más que yo, tanto históricamente y muchas cosas más, que saben más que yo, que nosotros podríamos tener temas que yo no conozco, que no tengo idea, que no sabría qué responder. Un día yo dije en mi corazón y se lo dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? ¿Sabes qué, Señor? Aunque venga el presidente, aunque venga el teólogo más grande, aunque me digan, mira aquí, mira allá, aunque me digan eso, y pareciera ser que tienen razón, yo voy a creer en ti. Aunque me muestren versículos, muchas personas dicen que la Biblia se contradice y te muestran versículos, muchas teorías humanas, pensamientos humanos satánicos, dicen que el versículo respalda lo que ellos están haciendo. Yo dije, Señor, aunque ellos digan eso, yo voy a creer en ti. Y me determiné, ya luego que el Señor se había revelado a mi vida, ya que luego que yo ya había creído en Él y había visto su gloria, el enemigo siempre está tratando de poner duda, de poner incertidumbre, de hacerte titubear, de retroceder. Es que no, a lo mejor yo me pasé muchas películas, a lo mejor yo creí demasiado, me metí mucho, dicen otros, me metí mucho. Dije, Señor, aunque sea como ellos creen que es, yo voy a creer en ti, porque el Señor necesita que nos determinemos. No podemos ser tibios. Dice, es mejor que seas frío o caliente, pero tibio, titubeando, un pie en el mundo, un pie en el Señor. Un día alabando a Dios y al otro día cantando canciones del mundo de Romeo Santos. Mejor que seas frío o que seas caliente, porque tibio el Señor te va a vomitar. Porque no tenemos un Dios que es una luz un poco más oscura. No tenemos un Dios que alumbra poco, como las ampolletas que tienen diversos niveles. No, Él es la luz admirable. Él es la luz del mundo. Y la luz con las tinieblas no se pueden juntar. No tenemos un Dios a media. Él no dejó a media el funcionamiento humano. Él no dejó a media la creación del mundo. Él no dejó a media el propósito del ser humano, el propósito del hombre, el propósito de la mujer. Él no fue un Dios, no es. No fue, no es y no será un Dios a media. Entonces, muchas veces
queremos descubrir y buscar cosas y nos metemos, usted se mete a internet, al Google, al YouTube, a diversas páginas sociales, cuántos cursos online también hay, y ponemos nuestra confianza en diferentes cosas. El Señor la semana pasada me permitió vivir y ver con mis ojos cómo las personas ponen su confianza en cualquier cosa. Pueden creer cualquier cosa, cualquier historia, cualquier fábula, pero no creen en Cristo Jesús, que Él murió y resucitó al tercer día y que ascendió y que hoy vive y reina por los siglos de los siglos y está sentado a la diestra del Padre. No creen que Dios puede hablar a través de una persona, de una mujer, de un hombre. No creen que Dios está vivo. No creen que Jesús está vivo. O creen solo en Dios. No, yo no creo en Jesús. Jesús fue un profeta solamente, dicen las religiones. Y buscamos en muchas cosas, pero ¿por qué no preguntarle al Dios verdadero? Al Dios que la creó. Si usted va a un hospital, a una clínica, a una consulta médica, y usted va a un kinesiólogo y llega allá y la secretaria le dice, aquí la va a atender la mamá del kinesiólogo. ¿Qué cree usted? La mamá del kinesiólogo no le va a poder dar ¿cómo se llama? El pronóstico, el resultado, la respuesta de lo que a usted le está sucediendo, de lo que a usted le está pasando, y mucho menos le va a dar un remedio específico para lo que usted necesita. Entonces Mardoqueo le pide a Esther, en el Esther capítulo 4 versículo 8, dice así: le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que las mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Recién allí, ya cuando Esther ya estaba casada con el rey, Esther la amaba más que a todas las mujeres, dice la palabra, y cuando se determinó por este malvado Amán, orgulloso y vanidoso, mandó a dictaminar un decreto que mataran a todo el pueblo de Dios. Ahí recién Mardoqueo le dice a Esther: tú debes ir delante del rey y clamar e interceder por tu pueblo. Y allí Esther debía, en esa petición, proclamar, sacar a la luz realmente quién era su pueblo. Hay tiempo en donde el Espíritu Santo, cuando tú comienzas a ser una persona espiritual que ama el reino de Dios y ya decides de dejar este mundo, las cosas de este mundo, y comienzas a vivir para lo que Dios te ha llamado, para que seas luz y no tiniebla, para que seas una persona espiritual y no carnal, porque esa es la vieja manera de vivir, ese es el viejo ser humano que Dios que el pecado fue creando, pero ahora Dios tiene una nueva vida en Cristo Jesús, vida y vida en abundancia. Dice que dentro de tu interior correrán ríos de agua viva. Pero esto es para los que creen que dentro de ellos vive, mora el Espíritu Santo y pueden ser instrumentos, pueden ser usados en las manos del alfarero. Cuando comienzas a escuchar al Espíritu Santo, comienzas a crecer espiritualmente. Es necesario, es importante que como hijos de Dios escuchemos la voz del Espíritu Santo, o la voz de Dios que te puede hablar a través de la palabra, a través de un sueño, a través de una visión, a través de un ángel. Bíblicamente, a través de un ángel, Él puede enviar un ángel a hablarte. Él te puede hablar a través de profetas. Él te puede hablar a través de maestros,
de la predicación. El libro primero de Juan dice que la predicación es la palabra profética, dice. Cuando tú comienzas a escuchar y a obedecer lo que Dios, si hay una cosa que a Dios le agrada es la obediencia. El día de mañana, sábado, en la próxima predicación, vamos a estar estudiando, vamos a estar profundizando, hablando, predicando, escuchando la voz de Dios, de lo que tiene que decirnos sobre lo que pasó después que Mardoqueo le pidió a Esther que revelara cuál era su pueblo. O sea, tiene una continuidad esta predicación. Pero hoy vamos a llegar hasta este lugar. Y voy a leer los 2 versículos leídos anteriormente, en el que leí en Primera de Corintios, me parece. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, dice el apóstol Pablo. El Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Dice: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. No como a carnales de los mexicanos. Fue un chiste bueno. No como a carnales de los mexicanos, sino como a personas que viven en el pecado, que no viven en las cosas, en los negocios de nuestro Padre, en los negocios espirituales. Dice: les tuve que hablar como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces y tampoco soy capaces todavía. Pero Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a orar y clamar al Padre para que pueda destapar nuestros oídos espirituales y aprender a escucharle más, que pueda, dice la palabra de Dios, que el fuego del don de Dios que está en ti, lo avives a través de la oración, de la santidad, de agradar a Dios. Esas son las formas de avivar el don. Amén. Padre, Señor Jesucristo, ven, lleva porque queremos. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre, para que nuestros oídos sean destapados. En el nombre de Cristo Jesús, para poder escuchar claramente tu voz, Señor. Pon en nosotros la obediencia y la humildad que necesitamos, Señor, para realizar tu obra, para poder llevar a cabo tu mensaje a todos los que están en Susa. Señor bendito, sé tú dándonos visión espiritual para comprender las cosas espirituales, para no comportarnos como niños. Señor, no podemos pasar toda la vida siendo como niños bebiendo leche. Debemos crecer, Padre. Debemos crecer. Bendito Jesús, y yo sé que en esta semana nos has preparado, Señor. Nos has preparado y nos has tenido ataviados, Padre Celestial. Nos has tenido ataviados, Padre, como lo has hecho con Esther. Porque queremos hallar gracia delante de ti. Porque sé que cuando estamos alineados a tus propósitos, cuando estamos en la oración, cuando estamos atentos a escuchar tu voz, tu enseñanza, tu dirección, Señor, tú allí nos haces crecer espiritualmente. Señor bendito, te ruego por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre, que puedas quitar de nosotros la insensatez, Señor. Que quites de nosotros todo oprobio, Padre amado. Que quites de nosotros, Señor, la duda, la incertidumbre, y que podamos ser personas determinadas a creer en ti, en tu reino, en tu sobrenatural, en tu sobrenaturalidad, en la multiforma de cómo tú te mueves, cómo tú te expresas, Señor. En ti no hay limitaciones humanas como las que tenemos nosotros. Señor Jesús, tú eres el camino, eres la verdad, eres la vida. Y tú, Señor, puedes guiarnos por sendas de justicia, Padre. Tú puedes hacernos descansar en tus pastos delicados y hacer beber de esas aguas de reposo, Señor amado. Bendito Jesús,
sé tú en nosotros, Señor, en este tiempo, en tu pueblo, en cada uno de tus hijos, Señor amado. Haz crecer a tu pueblo, Señor, a no comportarnos como niños para poder comer vianda, Padre Celestial. Sé tú, Señor, quedándote con cada uno de nosotros, Señor, y en tu tiempo, en tu momento, puedas darnos a descubrir, puedas darnos a revelar tus maravillas, tus propósitos, tu magnificencia, Padre bendito, cuando a ti te plazca, Padre Celestial. Solo tú sabes cuándo podemos estar preparados para entender cosas grandes y ocultas que no conocemos. Bendito Señor, entregamos esta reunión en tu poderoso nombre y que nos ayude, Señor, a no volver atrás, Padre, a seguir adelante, a seguir fervientemente buscando de tu rostro y agradarte en todas las cosas. Espíritu Santo de Dios, sé tú en la vida de tus hijos. Señor amado, pon un carbón encendido en la boca de tus hijos y de tus hijas para que puedan profetizar, para que puedan hablar en lengua, para que puedan interpretar. Bendito Jesús, que los dones sean avivados en tu iglesia. Padre, que los dones sean manifestados en tu pueblo, Señor, los ministerios, los propósitos para el cual tú nos has enviado a esta tierra, porque no queremos ser con tu pueblo, no queremos ser tu pueblo sin profecía, que anda sin entender, que anda sin saber para dónde va, Señor. Necesitamos conocer tus caminos, tus propósitos, escuchar tu voz, Padre, para poder tener una dirección, no la que el mundo nos da, no la que nosotros queramos, porque nuestros pensamientos, nuestros caminos pueden creer que están bien, pero al final son caminos de muerte. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria, la honra, la majestad. Tu nombre sea exaltado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Señor, a través de tu pueblo, de tus hijos, de tus escogidos, de tus redimidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les amamos mucho y que el Señor los bendiga. Continuamos con las prédicas sobre Esther el día de mañana a las 8:30. Continuamos en el ayuno por las personas que representan al pueblo de Dios. Sean todos muy bendecidos y apártense en su cámara secreta para conversar con el Señor. Dios conoce su corazón, conoce lo que viven, pero es necesario que salga de su boca en una conversación con Él. Les amamos mucho y nos vemos mañana. El Señor les bendiga. Fuerte abrazo. Yo quiero permanecer solo en ti.